Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradecemos infinitamente su presencia en el evento que hoy hemos preparado para ustedes. Mi nombre es Gudelia Delgado Mesa, soy secretaria de Comunicación Social de la Asociación Civil Querer Leer y es un gusto de verdad tenerles esta tarde con nosotros. El día de hoy, en complicidad con el cuarto Comité Regional CONALMEX UNESCO, organizamos este conversatorio que versará sobre ¿por qué profesionalizarse en la promoción de la lectura? Tenemos invitadas e invitados que caminan la senda de la promoción de la lectura con enjundia y compromiso. Nuestro encuentro, pues, promete ser esclarecedor para todas y todos. Y para presentar la dinámica de este conversatorio, cedo el micrófono a Gamaliel Sánchez Salinas, presidente de la Asociación Civil Querer Leer. Gracias, Gude. Bien, buenas tardes a todos, buenas noches ya. Encantado de estar con ustedes otro día más. Bien, la mecánica de nuestro conversatorio será simple. Estará basada en 4 rondas que estarán regidas por las siguientes interrogantes. Primera ronda, ¿cuál ha sido tu senda o historia lectora? La segunda, ¿cuál es la importancia de la profesionalización en los mediadores de lectura? La tercera, ¿cuáles consideras son los cimientos para dicha profesionalización? Y la cuarta, ¿un mediador de lectura profesional debe pensar siempre en formación de lectores? Comenzamos. Gracias. En esta primera ronda vamos a comenzar con el maestro Antonio Ramos Revillas. Él ha estado en el mundo del libro y la lectura como autor, editor, docente de promotores de lectura, librero y gestor cultural, tanto público como independiente. En la actualidad es el director de la editorial universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordina desde hace algunos años la UAN Leer, que es la feria del libro universitaria de esa casa de estudios superiores. Como autor, ha publicado más de 20 libros para niños, adolescentes y adultos, que le han merecido una serie de reconocimientos, como la obtención en 2 ocasiones de la mención de White Ravens, que otorga la Biblioteca de la Juventud de Múnich, la selección del Banco del Libro de Venezuela, las becas del Centro Mexicano de Escritores, del FONCA y la Fundación para las Letras Mexicanas. En el año 2015 fue considerado dentro de la lista México 20 del iFestival, el British Council y la Secretaría de Cultura, como uno de los escritores menores de 40 años más importantes del país. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Maestro Antonio, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, me sigue causando como medio escozor que me digan maestro, pero entiendo que luego ya son como usos y abusos y costumbres de la vida como cultural. La verdad es que, bueno, me gusta mucho la pregunta y quiero agradecer también la invitación y felicitar a Leticia porque, bueno, hoy es su cumpleaños y hace un momento estaba muy feliz compartiéndonos sus regalos. A ver si al ratito, Leticia, nos muestras todos el caudal de libros que te llegaron de regalo. Y bueno, la pregunta a mí le he estado dando como vueltas desde que me la compartieron y creo que para mí la clave fue que los libros nunca fueron la cosa más importante en mi vida. Creo que antes de la lectura, para mí estuvo el juego, estuvo salir con mis primos a andar en bicicletas, capturar insectos en los llanos que había a un lado de mi casa. Pero por supuesto que también estaban las historias. Yo consumía historias a diestra y siniestra en la televisión, en las caricaturas. Tengo como muy presente que mis abuelos veían telenovelas y yo era el único nieto que estaba ahí con ellos mirando las aventuras de María María o la de Simplemente María o Alcanzar una estrella. Y ahora creo que es porque me gustaba consumir historias. De manera que cuando los libros llegaron a mí, pues fue una forma como muy natural de seguir abrevando en ese placer y en esa como necesidad de pronto chismear en la vida de los otros y saber qué era lo que ocurría con estos personajes, con estas historias. Uno de los primeros libros que leí, recuerdo, y que me dejó una imagen como muy grabada, fue un cuento de Jorge Ferretis, un narrador de San Luis Potosí,
que venía en una serie de lecturas de los libros de preparatoria de la universidad. Y había una escena en particular donde un campesino está calentando una roca y sobre la roca coloca unos trozos de carne. Y el olor de la carne frita, bueno, yo de inmediato lo interpreté, puesto que al final de cuentas soy norteño y como bien dicen, la cultura termina donde empieza la carne asada. Y bueno, pues la carne asada era un referente mío ahí de la infancia. Así que encontrar como esa imagen cálida para mí en un libro, pues bueno, me encantó. Y después empecé a leer y leí a Juan Rulfo, perdón. Recuerdo que iba al centro a comprar unos pantalones y vi un libro hermoso blanco que era la edición de las obras completas de Rulfo en el Fondo de Cultura Económica. Y en lugar de comprarme la ropa, me compré el libro y lo leí. Y bueno, eso fue como una inauguración mía como lector. Y a lo largo de mi vida he ido haciendo como inauguraciones mías con lector. Me refiero a que uno nunca es el mismo lector que cree ser. Con los años va cambiando, va modificando sus gustos, la forma como concibe también la lectura. Y yo con los años he ido quitándole como presión a mi gusto lector. Me refiero a que tal vez fracasamos como promotores de lectura porque seguimos traduciendo la teoría y el concepto, pero hay pocos espacios para simplemente compartir el libro y compartir la experiencia de la lectura. A mí me encantaba cuando fui docente del Programa Nacional de Salas de Lectura hace algunos años, esta visión de cómo si no podías volver a experiencia el acto lector, era muy difícil que lo pudieras explicar con un concepto y por experiencia como acto lector no me refería a esta cosa que es muy buena para iniciar, que es la animación de la lectura, sino a la mediación como debe ser. Me refiero al momento en el cual uno dialoga con el texto y esa parte a mí era la que más disfruté y con la que más crecí. Así que mis avatares por el mundo de los libros y por los tipos de lectores que he sido han ido modificándose. Ahora en este momento no leo tanto. La verdad es que por la cuestión del trabajo, la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene una agenda pues bastante intensa. Publicamos alrededor de 120 libros al año y la gestión y la administración de eso pues quita más tiempo del que yo pensaba. Pero cuando voy al encuentro con el libro, cuando finalmente logro sacar alguno del librero o compro uno que sí leo al momento, la verdad es que encuentro mucha paz y mucha tranquilidad. Yo he leído para buscar libros que publicar, he leído para encontrar actividades de mediación lectora, he leído para aprender cómo escriben los otros autores y leer solamente por recuperar como esta capacidad del chisme. Yo creo que es para mí la parte como más importante actualmente y es a la que le trato de dedicar, aunque por supuesto ya es imposible deslindar mis otros yo lectores, mis otros avatares lectores. Creo que es bueno señalarlo y es en donde estoy más o menos ahora en este momento. Muchas gracias, Antonio. Adelante, Gamaliel. Bien, a mí me toca ese honor de presentar a la compañera Ana Perrusquía. Ella es escritora, directora de teatro y docente en la UNAM y la Universidad Michoacana. Ha publicado novelas y obras de teatro y dirigido obras en México, Estados Unidos y Canadá. Es editora del periódico Nexo para jóvenes. Adelante. Gracias. ¿Sí se me escucha? Gracias. Sí, perfectamente. Hola, pues primero que nada agradecer la invitación. Es la primera vez que participo en algo así. Me siento muy honrada. Y también felicidades a Leti porque cumple años hoy, entonces es un honor compartir este espacio con ella. Mi trayectoria de lectura pues empezó muy joven. Yo fui una niña y creo que sigo siendo una mujer muy solitaria y los libros fueron mi primer compañía. Yo leí desde muy pequeña y afortunadamente crecí rodeada de libros, de padres que leían y de familia que leía. Y para mí siempre fue mi mayor tesoro la literatura infantil, tanto que de hecho a la fecha me dedico a ella de pleno, ¿no? Para mí los libros fueron compañía, inspiración, solución de problemas,
todo realmente. Y pues fui construyendo una biografía lectora muy ecléctica, honestamente. Y a lo que más me he dedicado, porque yo desde niña sabía que los libros eran la parte más importante de mi vida, me he dedicado a compartirla, ¿no? Entonces llevo pues 30 años de trayectoria docente y en esa trayectoria lo que más gusto me ha dado sinceramente es poder compartir con mis alumnos el amor por la lectura, compartir mis lecturas, mis hallazgos y encontrar en ellos estos ecos. Para mí la lectura va unida al afecto, inevitablemente. Entonces es un acto que me emociona. También he tenido periodos de dejar de leer por completo y creo que son muy importantes en la vida de un lector para distanciarse y poder evaluar qué se lee y por qué se lee. Y pues hoy en día leo cosas rarísimas. La verdad es que como para mí la imagen y el texto van unidas casi en una, de pronto tengo unas lecturas que hasta me da pena decir aquí, como diccionarios de símbolos, tarots viejos, cosas más ocultistas. Pero bueno, pues la lectura ha estado ahí a un lado, ¿no? Toda la vida. Muchas gracias. Gracias, maestra Ana. Y bien, ahora vamos a presentar a Alan Aguilar Murrieta. Desde el año 2005 a la fecha ha sido docente, investigador y tallerista en la promoción de la lectura dentro de los programas Rincones de Lectura de la SEP, Libro Clubes de la Ciudad de México y del Programa Nacional Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura, en donde se ha desempeñado por más de 22 años. También ha colaborado como guionista de radio para programas literarios en Radio Educación. Es autor de las obras de teatro Un pájaro, obra seleccionada dentro de la 4ª convocatoria Teatro Mexicano de la SOGEM, y Los trazos del viento de Conaculta del año 2003. Ha sido tallerista de creación literaria y lectura para jóvenes en la Dirección General de Difusión y Promoción de Literatura del INBA, en el Centro de Humanidades de Baja California, AC, en la Escuela para Escritores de la SOGEM en Tijuana, Baja California, y en el Diplomado de Educación Artística del Centro Nacional de las Artes, CENAR. También ha impartido algunas conferencias sobre semiótica y su aplicación a la poesía en el propedéutico de la Escuela de Escritores de la SOGEM en la Ciudad de México. Conductor, guionista y diseñador de contenidos pedagógicos del programa de televisión de educación a distancia La Piedra en el Estanque, Acercamientos a una práctica de lectura y escritura con libertad en el aula en el año 2011. Producido y realizado por el Canal 23 de las Artes del Centro Nacional de las Artes, CENART, y transmitido por Red EduSat a todo el país. Últimamente se ha dedicado a montar espectáculos de lectura en voz alta con el fin de promover y difundir el goce por la lectura y en especial por la poesía. Y ahora sí, el maestro Alan nos va a platicar acerca de su senda o su historia lectora. Sí, bueno, ¿qué tal? Pues como todos, agradecer la invitación. Me da mucho gusto estar aquí y poder juntarnos para reflexionar y dialogar todas y todos juntos. Y bueno, pues igual, pues fundamentalmente lo que yo tendría que decir de mi experiencia como lector es que curiosamente, aunque yo soy pues soy una persona producto de la ciudad 100%, ¿no? Yo me crié en la Ciudad de México, ahí he vivido la mayor parte de mi vida. Mis padres también son originarios de la Ciudad de México. Parte de mis abuelos también son originarios de la Ciudad de México. Entonces, bueno, digamos que yo básicamente he tenido como contexto formativo esa urbe terrible y adorable que es la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pero algo muy interesante, bueno, que me parece interesante, es que siendo completamente una persona de ciudad, un niño de ciudad, ¿no? La literatura me llega por la oralidad, ¿no? Y eso es algo que, bueno, más al rato cuando dialoguemos
con esta cuestión de la profesionalización de los mediadores y demás, me gustaría rescatar, porque sin duda yo me hice lector no tanto por el contacto con los libros, sino más bien por el contacto con lo que escuchaba. En particular, algo que marcó muchísimo mi experiencia era un programa de radio que pasaba por Radio Educación, que era un programa para niños que se llamaba El Rincón de los Niños, donde me parece que el locutor era Emilio Bergengi y otras personalidades. Y yo me acuerdo que mi papá muy atinadamente lo que hacía es que ese programa era semanal, no era diario, era cada 8 días, sábados o domingos, y él grababa cada programa. Y lo que hacíamos nosotros, yo y mis hermanas, era escuchar ese programa a lo largo de toda la semana, hasta que llegaba la siguiente emisión. Entonces era un ejercicio padrísimo de lectura y de relectura, porque además mucho del contenido que estaba, bueno, que se imprimía en estos programas era contenido literario, ¿no? Los locutores y los actores, porque muchos de ellos eran actores, que participaban en ese programa, lo que hacían era leer cuentos, leer poemas, platicar historias, también historias de muchas partes del mundo. Entonces para mí era un ejercicio padrísimo poder irme hacia otras culturas, hacia otros escenarios completamente diferentes al de México, al de la Ciudad de México, eh, completamente diferentes al entorno urbano donde yo me crié, y además escuchar la literatura en viva voz, no a través de un libro, sino en viva voz. Al mismo tiempo, creo que mis primeros libros yo podría decir que fueron los discos. Mis padres igual, sobre todo mi papá tenía una gran colección de vinilos, ¿no? Es un gran melómano todavía en ese entonces, coleccionaba muchos discos, y yo creo que de alguna manera relacioné desde muy temprano mi amor por los libros a través del amor por el objeto vinil, ¿no? Por los discos, que luego cuando ya me interesé más por la lectura, vinieron a cambiarse por el objeto libro en una suerte de simbiosis y de diálogo que todavía al día de hoy permanece. Entonces, creo que para mí escuchar literatura y escuchar música tuvo muchísimo que ver. Al mismo tiempo, mi padre, siendo un dibujante autodidacta, un artista, porque la verdad es que es entregado a ese arte toda la vida, lo sigue siendo, pero al mismo tiempo siendo ingeniero, era un gran amante de la poesía. Entonces era muy interesante porque él tenía su pequeño estudio en la parte baja de la casa, y lo que hacía es que grababan, él tomaba poemas que le gustaban y se ponía a grabarlos en voz alta, a leerlos en voz alta, a grabarlos y a ponerles música y demás, y luego los compartía especialmente con un amigo actor. Él tenía un amigo actor, y entre los dos intercambiaban así por puro gusto, ¿no? No tenía ningún programa de radio, no lo hacían de manera profesional, no recibía ninguna paga por eso, tampoco estaba en el ámbito de la academia, y sin embargo ese compartir la lectura de poesía y grabarla, pues también hacía que yo escuchara, aunque fuera a veces como eco mientras me dormía, a mi papá leyendo poesía en voz alta. Entonces, en fin, yo creo que a mí el encuentro con la lectura, con la literatura, me viene fundamentalmente por la parte oral, muy relacionado con la música. Curiosamente, y lo repito, ¿no? Siendo un bicho de ciudad, pues un total producto de la ciudad, donde pues la tradición oral no es algo netamente propio ni vivo, ¿no? Y sin embargo, a mí me nutrió y me alimentó, y creo que eso es interesante, ¿no? En el sentido, y con eso termino, ¿no? De cómo la oralidad, como si fuera un río, ¿no? Que va encontrando su propio cauce a pesar de la sequía, llegó hasta mí y me hizo entrar en este mundo de la lectura, de los libros, de la literatura, porque obviamente desde muy temprano relacioné ambas cosas, la oralidad, la música, con lo que estaba adentro de los libros. Yo sabía que los libros sonaban, por lo tanto lo aprendí muy pronto, o lo intuí muy pronto, y siendo que pues no debió de haberme llegado por ahí, ¿no? Por la oralidad, me debió haber llegado por otro lado. Entonces, bueno, en fin, básicamente es eso.
Gracias, gracias. Bien, a mí me toca presentar a Leticia Carrera López. Ella es maestra en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM. También es licenciada en filosofía. Es promotora de lectura desde el 2005. Ha desarrollado proyectos y programas de promoción, animación, fomento y formación de lectores desde los 3 años hasta adultos mayores. Es narradora oral escénica. Ha tomado diversos cursos y diplomados de capacitación con Secretaría de Cultura, Conaculta, IBI, entre otros. Ha participado en diversos proyectos de fomento a la lectura, guías de la lectura y el uso del libro, SECUN, Programa Nacional Salas de Lectura, Conaculta Cultura, Leer para la Vida, entre otros. Ha participado en diversas ponencias del Colegio Nacional de Bibliotecarios, de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y de Querer Leer AC. Actualmente trabaja en el Departamento de Consulta de la Biblioteca Central de la UNAM. Adelante, Leti. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Agradezco todas las felicitaciones. Gracias a Querer Leer por la mesa. Y bueno, la verdad es que yo me hice lectora porque yo vengo de mamá lectora. Mi madre, es que le mando un saludo, que espero me esté viendo. Y lo digo así porque mi madre era una mujer que se hizo lectora desde muy niña, porque desgraciadamente ha tenido muchas enfermedades a lo largo de su vida y de muy pequeña se enfermaba mucho la garganta, entonces era estar tendida en cama durante muchísimo tiempo. Como ella se hizo lectora, cuando se hizo mamá, su objetivo era, y dice mucho y lo sigue diciendo, que además de la religión, lo que llena el alma es el arte. Entonces nos acercó a los libros, nos acercó a la música, incluso intentó hacer que tocáramos algún instrumento. Creo que la única que no toca instrumentos soy yo, todos mis hermanos tocan algún instrumento, pero a mí me quedaron mucho los libros. Bueno, también hay alguien más que le quedaron mucho los libros, incluso los escribe, pero eso a mí me fue llevando totalmente hacia los libros, porque era una casa donde había libros, incluso mi abuelo. Para mí era ese recuerdo últimamente lo tengo muy latente. Yo a mi abuelo siempre lo vi leer desde selecciones, desde vanidades, leer libros. Y él viajó como 2 veces a Europa. La primera vez que iba a Europa yo le dije, ay abuelito, ¿vas a ir a conocer Europa? ¡Qué emoción! Me dijo, no hija, yo no voy a conocer Europa. Yo voy a cerciorarme que los libros me hayan dicho la verdad. Entonces van pasando esas cosas. Pasa un proceso en mi vida personal de niña, como todo en la primaria, que estás en la ley del hielo y nadie te quiere hablar y demás. Y en ese momento se me atraviesa además un taller maravilloso que se llama Canto, Cuento, Maroma y Teatro en la Casa de la Cultura de Morelia, en la cual conozco a Margarita Vázquez y mi mamá así de, mira, Leti, es que ¿por qué no vas con el taller a Margarita? Porque si empiezas a escribir, se te va a hacer más fácil la escuela. Mi pobre madre ingenuamente creía que me iba a facilitar la vida académica y no se dio cuenta que terminó embarrándome en yo quiero ser escritora y de ahí brinco la idea de, bueno, yo quiero ser promotora de lectura y fue un caminito, ¿no? Entonces, yo creo que a mí sí, ahora sí vengo de una tradición de que los libros allí están y siempre ha habido libros, ¿no? O sea, ahora sí, Alfredo, mi hermano, decía, es que uno salía de su cuarto y nada más veía libreros, ¿no? O sea, no había otra cosa. Entonces, para mí sí el libro ha sido como parte muy, muy inherente a mi vida. Me ha rescatado en varias ocasiones. Hay lecturas que además me han regresado a volver a leer con estos ojos transparentes, ¿no? Dejarnos la vida académica y repensarla como disfrútala y pasa un buen momento. Entonces, con esto simplemente cerraría así de, sí ha habido un camino y sí empujó, y además admito que Mujercitas detonó esa yo que todas las niñas queríamos ser, ¿no? Y ya. Muchas gracias, maestra Leti. Un honor tenerte entre nosotros. Un honor que además Leti sea miembro destacadísima de la Asociación Civil Querer Leer. Y bueno, antes de ir con la siguiente ronda, voy a leer algunos comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. De verdad nos emociona mucho este acercamiento que tenemos con ustedes, aunque sea de manera virtual. William
El señor William de Centla dice saludos a todos y todas desde la Villa Vicente Guerrero Centla, que además es un súper fan de nuestra asociación. Le mandamos muchos abrazos y besos. Siempre está presente en todo lo que hacemos. Ojitos AG dice saludos desde Yucatán. Un abrazo en la distancia. Alan. Alejandra Guadarrama Mancera dice vocerrón del maestro Alan. BPM Sor Juana Inés de la Cruz dice saludos. Iraíz Narmi Sánchez Villalba de Cáceres dice saludos. Alan Aguilar Murrieta, escuchándote. Gracias, Alan, por tus enseñanzas. He seguido tu ejemplo de lectura en voz alta. A mis alumnos les fascina ese tipo de lectura. También los motivo con escritura creativa. María Jesús Echeverría Bobadilla nos manda saludos. Juan Cruz, saludos a los ponentes por compartir sus experiencias literarias. Muchísimas gracias, de verdad. Dice Maribel Pérez Rugeiro, con escucha atenta aquí en Tlaxcala. Gracias por compartir. Muchas gracias a todos quienes nos están sintonizando. Y ahora sí, la segunda ronda trata de lo siguiente. ¿Cuál es la importancia de la profesionalización en las y los mediadores de lectura? Ahora sí ya entramos en materia. Ya nos ilustraron nuestros invitados e invitadas acerca de sus personalísimas experiencias. Ahora, ¿por qué es importante la profesionalización? Y aquí vamos a empezar con la maestra Ana Perrusquía. Muchas gracias. Pues yo creo que un mediador muchas veces nace sin saber qué es la mediación. Creo que es casi un don de pronto que la gente tiene para compartir aquello que le es importante en la vida. Y eso me parece que está en el corazón de la mediación. Sin embargo, al ir creciendo como mediadores, me parece indispensable la profesionalización para poderse cuestionar ciertas cosas que están en el centro de esa mediación. Y sobre todo lo hablo por los niños y los adolescentes, quienes trabajamos con ellos o para ellos, porque tenemos pues a personas en formación y nosotros somos adultos y tenemos que posicionarnos como tales. Entonces, profesionalizarnos implica cuestionarnos muchas cosas y en el centro de ellas me parece que está la diversidad y la tolerancia. Es decir, no solo compartir aquello que a mí me encanta, que puede ser un primer punto, pero que a veces, tengo aquí a mis perros, pero que a veces tal vez la otra persona no necesita eso o no quiere eso, y entonces la profesionalización nos va a ayudar a cuestionarnos nuestros métodos, a ampliarlos, a tener más lecturas, a tener más opciones para al acercarnos al posible lector o al lector que ya es avesado, poderle recomendar aquello que necesita. Y la verdad es que es un camino que uno solo no puede hacer. Se hace en conjunto a través de los estudios, y los estudios, los buenos estudios, traen consigo conversaciones, diálogos, preguntas, crisis, y todo eso te va haciendo, la verdad, me parece un mejor mediador. Al menos yo lo comparto desde mi propia experiencia. Yo inicié una tesis de maestría en libros para niños y jóvenes. La inicié con la seguridad y la absoluta certeza de que los clásicos se debían de leer en la secundaria y que eso haría a todos mejores personas en el mundo. Mi proceso de tesis, la verdad es que me llevó a darme cuenta que no es necesariamente cierto, que lo que a mí me había ocurrido como lectora al contacto con los clásicos, o los que llamamos clásicos, no necesariamente le sucedería a todos los niños mexicanos, porque además el sistema educativo mexicano es muy complejo y muy diverso. Y México es un país que tiene diferencias enormes. Y cuando trabajamos para programas de lectura, nos estamos enfrentando justamente a esta enorme diversidad y a veces una enorme falta de recursos, si no es que siempre. Entonces, la profesionalización me parece que nos da más recursos para acercarnos y voltear a ver al otro, que me parece esencial, dejar de vernos solo a nosotros mismos y voltear a ver la necesidad del otro y aquello que yo le puedo brindar
qué es mejor para él o para ella. Muchas gracias. Toca el turno al compañero Alan Aguilar Murrieta. Adelante, Alan, te escuchamos atentos. Ok, yo quisiera empezar compartiendo un cuento muy chiquito, muy breve. Dice así: hace muchísimos años, en un país de Oriente, un hombre pintó un cerezo en flor. El cerezo era tan hermoso que el hombre dijo: solo falta que aniden aquí los pájaros. Y abrió de par en par las ventanas de su casa. Tibia sopló la brisa, y los pájaros entraron y fueron a vivir entre las ramas. Pasaron los años y el hombre que había pintado el cerezo envejeció hasta morir. El tiempo pasó también sobre la seda, destiñendo los colores. Cierto día, los mandarines descubrieron el cerezo y ordenaron restaurarlo. Con delicados instrumentos, los artesanos de aquel país de Oriente remarcaron las flores y las ramas, pero los pájaros ya nos engañaron y ya nunca más regresaron. Entonces, bueno, ¿por qué quise empezar con este cuento y compartirlo? Porque me sirve este cuento para plantear la reflexión en torno a que ojalá en el trabajo de la mediación, ojalá en el papel del mediador, no ocurra lo mismo que lo que ocurre con este pintor, pues, ¿no? Que solamente en presencia de él y en presencia de su arte y de su magia es que los pájaros anidan en las ramas del árbol pintado, ¿no? Y que cuando él falta, entonces los pájaros se van, hay sequía. Yo creo que tendríamos que empezar no lo voy a responder evidentemente, pero tendríamos que empezar por preguntarnos qué es profesionalizar o qué entendemos por profesionalizar, y acto seguido también preguntarnos para qué, por qué y cómo. Preguntas que también tendríamos que hacer en torno a la mediación, ¿no? De entrada creo que se suele asumir que la mediación es algo que tenemos todos consensuados y que no podemos cuestionar para qué mediamos, por qué mediamos, cómo mediamos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que si de alguna manera la profesionalización o cualquier cosa que eso implique, como ya lo decía Ana, tiende a que nosotras y nosotros mismos nos cuestionemos nuestras propias prácticas y reflexionemos sobre ellas en un constante estar reflexionando, pensando, cuestionando qué es lo que estamos haciendo y sobre todo hacerlo en conjunto y hacerlo en comunidad. Creo que entonces por ahí iría el camino, ¿no? También pensar que, como ya lo decía a partir del cuento, ¿no? Si es solamente el mediador profesional el que puede llevar a cabo una labor de mediación en la comunidad, ¿no? Y si esta profesionalización implica que un papel o implica una constante reflexión colectiva, ¿qué es lo que implica la profesionalización, ¿no? Con eso termino. Muchas gracias. Gracias. Ahora toca el turno a nuestra compañera Leticia Carrera López. Leti, te escuchamos. Gracias. Bueno, yo coincido mucho con lo que dice Ana, justamente porque cuando yo inicio como promotora de lectura, creo que estoy descubriendo el hilo negro. E inicio casada con, no, es que Paulo Coelho no es literatura. No, literatura infantil, o sea, ¿cómo se te ocurre? Y en ese proceso de ir trabajando el fomento a la lectura, empiezas a descubrir cosas, ¿no? Y dices, primero, México tiene una historia de promoción, de fomento a la lectura, que creo que, por ejemplo, estamos en deuda de recuperarla, ¿no? ¿Qué hemos hecho anteriormente en México en torno al fomento a la lectura? En segundo lugar, te das cuenta de que sí necesitas herramientas para mejorar tus procesos.
a nivel de cuando estás frente a la comunidad, sí tienes que ser la pasión, la lectura, el amor, lo que nos atraviesa, lo que nos hace. Pero de forma particular, tú para adentro, tienes que pensar, bueno, a mi comunidad, ¿qué le gusta? ¿Qué tipo de comunidad tengo? ¿Cómo es? ¿Y qué herramientas tengo para darles respuestas, para abrirles caminos, para acercarlos a la lectura? Y desde mi punto de vista, es llevarlos también con estos nuevos aprendizajes. Uno está ahí, en ese sentido, para mí, de mediador como el que abre los caminos, el que los acompaña. Y para eso, tú tienes que estar corriendo para ser mejor persona, mejor promotor. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es necesario, uno, la reflexión, estar en continua comunicación con otros promotores. Bueno, tú qué estás haciendo, a ti qué te ha funcionado, a ti qué no. La verdad es que yo sí creo que a lo mejor no es necesario una carrera en fomento a la lectura, me queda claro, pero a lo mejor decir, bueno, esta vez voy a tomar un curso en pedagogía, bueno, esta vez lo voy a tomar en arte, bueno, esta vez, como en mi caso, me voy a ir por la ruta de la bibliotecología. Creo que sí hay una serie de carreras, elementos, disciplinas que sí nutren al mediador de lectura para afrontar el reto de situarte con la comunidad y llevarlo por el proceso. Porque creo que cuando uno inicia con el corazón puro, pues eres muy corazón puro y puede ser que tengas mucho entusiasmo, pero puede ser que no tengas habilidades para ir llevando estos procesos. Y estos procesos son muy sencillos. A veces la gente cree que vamos a sacar casi el baldor y bueno, de aquí vamos a hacer pensamiento abstracto. No, o sea, pero si tú no tienes herramientas para hacer andamiajes, para jugar con comparativos de, a ver, vamos a platicar sobre cuentos de lobos, vamos a comparar, ¿por qué creen que en todos los cuentos de lobos estén mal? O sea, ese tipo de detalles no lo haces cuando eres un novato. Eso lo vas haciendo cuando vas teniendo herramientas, elementos. Necesitas al fin y al cabo construirte, necesitas escuchar a los que van delante de ti. A mí, en mi caso particular, el diplomado me ayudó muchísimo. Por eso sí creo en la profesionalización. No voy a decir que sea una carrera ni nada, pero sí hay cursos, talleres, hablar con otros, escuchar, porque hay veces que uno comete errores porque no sabe que puede ser mejor. Entonces, en ese sentido, la profesionalización también es afrontar el reto de la formación de lectores, desde la animación y la promoción, pero tratando de tener objetivos claros. O sea, ¿cuál es el elemento que quiere mi comunidad? ¿Qué me está pidiendo mi comunidad? Y la otra, yo tengo las herramientas para dárselo, yo tengo las lecturas, no solamente leo la clásica Peor Señora del Mundo, sino realmente reviso toda la literatura infantil que hay, la nueva literatura infantil que está saliendo en México, la que viene de fuera, la que viene de África, o sea, son muchas herramientas, pero primordialmente son dos. La personal, tú cómo te nutres como profesional, a nivel de todas las cuestiones teóricas y reflexiones y diálogos con otros. Y la segunda, que es la personal, ¿qué estás leyendo para ti? No te puedes quedar siempre con el libro del lobo estepario porque pues, tienes que seguir creciendo como lector para poder ser un promotor, un mediador de lectura. Entonces, con eso cierro. Muchas gracias, Leti. Bien, corresponde el turno al camarada Antonio Ramos Revilla. Escuchamos, Antonio. Sí, gracias, Gamaliel. Pues yo voy a ser muy breve. Diré que todo lo que dijo Leticia me encantó. La verdad es que amplió, profundizó, diversificó la respuesta a esta pregunta que decir, o sea, sería como repetir palabras y me voy a quedar solamente como con este punto de la cuestión crítica, es decir, ¿cuál es la diferencia entre un promotor de lectura y un mediador de lectura? Bueno, tal vez es que el promotor de lectura está todavía muy arrobado por la emoción de compartir un texto, por leerlo en voz alta, por ver cómo los niños, los adultos, los ancianos reaccionan a ese texto y le dicen que qué bonito y etcétera, y que está súper bien. Pero eso ahí solamente es el inicio de la escalera, es el primer escalón. Un promotor ya de lectura, un mediador de lectura, ya se queda para ver qué hacer para poder registrar y poder detonar en quien lo escuchó todos estos pasos para encontrarse consigo mismo, para leer el libro desde otras formas, siguiendo también el deseo tanto del mediador
como del público. Es decir, no debería haber una igualdad entre ambos deseos, y creo que ahí es donde se encuentra justo la mediación y el mediador profesional, que sabe poner sus deseos al servicio de los deseos de los demás, y juntos se encuentran una ruta mediante el conocimiento, la crítica y el disfrute para poder sacar mejor provecho del libro. Yo no promulgo mucho con la idea de que los libros nos hacen mejores personas. Creo que es no sé, una sentencia de la cual hemos abusado mucho en este país, pero sí creo que los libros nos dan como más herramientas. ¿Para qué? No lo sé, porque también es difícil. El otro día hablaba con un doctor y me decía que, bueno, que la medicina trata de unificar todos los cuerpos, pero todos los cuerpos son distintos, ¿no? Por eso algunos sí funciona la penicilina y en algunos otros no, o se necesitan con otras dosis. Entonces, lo mismo ocurre con los procesos lectores. ¿Qué es lo que trae en la cabeza quien lee? ¿Y para qué le sirve ese texto nuevo y este ejercicio de mediación? Así que ya me estoy extendiendo, pero yo creo que profesionalizarnos es preguntarnos qué más sigue además de leer en voz alta, qué más sigue además de sentir bonito porque le pasé el libro a alguien y platiqué con él sobre lo que le sucedió al personaje de esta novela de Coelho, porque yo estoy de acuerdo también que los libros de Coelho son estupendos para promover la lectura. Muchas gracias, Antonio. Y antes de empezar la tercera ronda, donde vamos a hablar de los cimientos de esta profesionalización de la que estamos hablando, vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado. Nos queda claro que hay muchos fans de las personas que están hoy en nuestro conversatorio, lo cual nos da mucho gusto porque nosotros somos también fans del trabajo que ellas y ellos realizan. Dice Juan Cruz, saludos a los ponentes por compartir sus experiencias literarias. Natalie Nieto, le mandamos saludos, siempre está pendiente de nuestras transmisiones. Angélica Redondo dice saludos y felicitaciones a los ponentes. Sor Juana Inés dice, maestra Leti, saludos, gracias por compartir tu experiencia lectora. Iraís Narmi Sánchez Villalba de Cáceres dice saludos a todos y gracias por esta mesa tan importante para los mediadores de lectura y a quienes nos gustan las letras, siempre aprendiendo. Elvira Escobar Javier dice que la profesionalización como tal implica la conciencia plena de cuestionar lo que hacemos o estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien para mejorar. Ruiz Landero Luis dice, gracias por compartir, saludos, Leti, Gudeli y Gama. México fue el país lector en los 60, tenía su pedagogía, necesitamos mucha gente como ustedes, ahí vamos, felicidades. Totalmente de acuerdo. Leticia Carrera dice Eliana Pineda, a quien le mandamos saludos. Alejandra Guadarrama Mancera dice, fan del maestro Ramos Revillas, me gusta mucho su libro La guarida de las lechuzas. Eliana dice, querido Antonio Ramos, abrazos desde la Bella Airosa. Irma Peña dice, me sirvió para reflexionar sobre el docente como mediador o como promotor. Bien, hasta ahí los comentarios. Ahora sí, damos inicio a la tercera ronda y la empieza el maestro Alan Aguilar Murrieta. Gracias. Perdón, ¿cuál era la pregunta? No hay cuidado. La pregunta es, ¿cuáles consideras que son los cimientos para la profesionalización de la que estamos hablando? Bueno, yo lo primero que tendría que decir es que yo considero que no hay una sola forma para hacer mediación, ¿no? De hecho, yo creo que nos ayudaría mucho concebir la mediación como precisamente sin fórmulas, ¿no? Mediar no es adquirir un método único para hacerlo, sino yo creo que hay tantas formas de mediar, como tantas comunidades hay y como tantos mediadores hay. Y en este sentido subrayaría la palabra comunidad. Insisto, a mí me preocupa que el tema de la mediación se centre tanto en el papel del mediador y se hable tan poco de la comunidad, ¿no? Yo creo que un mediador tendría que ser una suerte de provocador
pero donde aquella comunidad a la cual llega a provocar o aquella comunidad a la cual llega a animar o a contagiar, sea una comunidad que poco a poco vaya haciendo eso por ella misma, ¿no? Vaya encontrando sus propias formas. También yo creo que en el ejercicio central de la mediación de lectura está la palabra y no únicamente el libro, no únicamente los libros. De esta manera, para mí sí es muy importante el ejercicio de la oralidad, no por la cuestión de la lectura en voz alta de un libro, sino por todas las formas que la oralidad tiene de origen, de raíz, ¿no? Tanto cuando se hacen encuestas de si en México se lee o no se lee, se toma en cuenta la lectura de libros y de periódicos y de revistas y demás, pero nunca se toma en cuenta cuántas historias oímos de niños, cuántos refranes marcaron nuestra experiencia cotidiana, cuántos dichos, en fin, yo creo que ahí hay una vena que además en México es muy importante y que no se toma en cuenta cuando se habla de la lectura. Entonces, ¿por qué no pensar que a lo mejor en una comunidad la labor de mediación gira en torno a la oralidad únicamente o casi únicamente, exclusivamente? Y eso digo como ejemplo, porque ellos lo escogieron, porque fue lo fuerte para ellos. No digo que así tenga que ser siempre ni para todas las comunidades, pero que de pronto una comunidad básicamente ha hecho su labor de lectura en torno a la oralidad y no en torno al objeto libro, ¿no? Además de que también creo que la mediación tiene que ver con provocar que lo que ocurra en la comunidad lectora sea la apropiación de discursos, de otras formas de ver el mundo a partir del contacto con el libro o a partir de la charla y del diálogo con otras personas distintas de otros lugares, simplemente entre nosotros y ver otras formas de sentir, de pensar, de percibir en torno a un tema. Y después de apropiarnos de otros discursos diversos, yo poder fortalecer mi propio discurso, construir uno propio y lograr expresarlo. Yo creo que fundamentalmente la mediación de lectura tiene que ver con provocar que todo mundo que sea parte, toda la persona que sea parte de una comunidad lectora tenga una voz propia, desarrolle una voz propia y logre expresarla. Entonces, en ese sentido, yo creo que el verlos en conjunto de manera formativa es mucho más importante que centrarlo únicamente en la figura del mediador. Y termino con una frase de Paulo Freire, que para mí tiene mucho que ver con esto. Dice, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Y con eso termino. Muchas gracias, Alan. Nos toca escuchar ahora a nuestra compañera, camarada de nuestra asociación, Leticia Carrera López. Adelante, Leti, te escuchamos. Muchas gracias. Yo creo que voy a retomar algunas cosas que dijo Alan, pero a lo mejor con una perspectiva diferente. Lo primero, pues yo creo que para ser mediador de lectura sí necesitas ser lector. Eso es indiscutible, ¿no? Y además hoy en día lo que yo sí sumaría, y creo que además creo que van a estar de acuerdo conmigo, es sumar nuestra capacidad de escuchar música diferente, ver series, ver películas, incluso es más sentarse en la banca y poder contemplar el atardecer y encontrar las tonalidades, o incluso leer, como a mí me gusta leer cuando cambian las estaciones, porque la luna y el sol están en posiciones diferentes. Cosas así de básicas, pero una vez que asumimos que vamos a ser mediadores de lectura, voy a retomar, en paz descanse, lo que me dijo un día Pedro Cerrillo, la única vez que tuve la oportunidad de estar con él, y me dijo, el fomento a la lectura tiene 4 patas básicas. La primera es bueno, no la primera, son 4 patas básicas que son como las patas de una mesa. Si se cae una, se pierde todo. Necesitamos las 4 raíces. La primera raíz para él, la pedagogía, la segunda, la literatura, tercera podemos poner pedagogía, literatura, bibliotecología, ¿no? Y la 4, psicología. Si las 4 patas funcionan, nos puede dar muchísimas cosas. Además de eso, yo creo que en mi caso, además, sí el diplomado fue muy importante porque me puso muchas bases para ser yo una promotora de lectura. Pero obviamente no fue suficiente.
¿no? Entonces te das cuenta que necesitas empezar a tener cimientos de conocimientos básicos de qué es una charla literaria, conocimientos básicos de literatura, qué es una novela, qué es un cuento, qué es un poema, qué es un ensayo, ¿no? Y ahora con nuevos, además, géneros que se están entreversando y están creando y están generando otras cosas. Uno tiene que cultivarse en esa parte, porque si no, ¿qué ofreces a tu comunidad si tú no eres capaz de nutrirte? En ese sentido, sí, creo que retomar la oralidad, retomar las artes son sumamente importantes, pero también hay, como dicen Aidan Chambers, la lectura por sí misma debe ser el anclaje por sí mismo, ¿no? No podemos decir que después de todas las lecturas vamos a hacer alguna actividad de manualidades, ¿no? Necesitamos a lo mejor el anclaje eso con algunos niños chiquitos para ir un poco pasando, pero también si uno trabaja con una comunidad, lo he vivido, incluso con niños de 3 que cumplen 4 años, después de 6 meses, después de 8 meses, son capaces de escuchar y hacer una charla literaria y no necesitan un anclaje físico. Entonces, por eso creo que es necesario, 1, retomar un poco de estas 4 partes. 2, entender, por ejemplo, que es muy importante profesionalizarse o mejorar en esta idea de selección de material. ¿En qué sentido lo digo? En 2 sentidos. 1, realmente profesionalizarse en conocer, bueno, cómo selecciono un libro. 2, aventurarse a la lectura personal, romper los esquemas. Si hay gente que solamente lee fantasía o ciencia ficción, bueno, pues hay otras cosas que leer, Rey, ¿no? Deja eso un rato y aviéntate otras formas de lectura. Entonces yo creo que los cimientos definitivamente, en primer lugar, es acercarse a los que saben, a los que van adelante de nosotros, ¿no? No necesitamos ir muy atrás. Hay gente muy joven en este momento que nos puede dar esas respuestas, pero definitivamente sí hay un proceso de formación. Y creo que el promotor de lectura, el mediador de lectura que cree que lo sabe todo, es el que nos pone en mayor riesgo a una comunidad de que no crezcan como lectores. Y esto lo digo en el sentido de no es necesario que lean el Quijote, pero que ellos mismos noten que pueden hacer los andamiajes, relacionar cuentos, separar libros, entender ellos que una cosa es que les gustó el libro porque la historia los atrapó y la otra es que la historia no los atrapa porque el libro es muy malo, ¿no? Todos sabemos que aunque amemos a un solo escritor, podemos decir, mira, amo a tal escritor, los he coleccionado todos, pero no leas tal libro de él. O sea, ese sí, de verdad que no lo hagas, ¿no? O sea, sí, lee este y este, pero mira, ni siquiera lo compres. Es más, si quieres yo te lo presto y si te gusta hasta te lo regalo, pero desde mi punto personal es un mal libro. Y entonces estos procesos, para llegar a decirlo o hacerlo, necesitamos estar formados. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, querida Leti. Y toca el turno a Antonio Ramos Revillas. Recordamos que la pregunta es, ¿cuáles consideran que son los cimientos para la profesionalización de mediadores y mediadoras de lectura? Adelante. Sí, bueno, es una pregunta súper compleja. No creo que tenga una respuesta fácil, sino más bien otras preguntas que cada facilitador de lectura tiene que hacerse. Bueno, en mi primera intervención hablé un poco de mis avatares lectores, es decir, qué tipos de lectores he sido, el que se emocionaba con una historia, con las tiras cómicas y que todos los domingos podía ser el primero en levantarse para poder leer las tiras cómicas y ahí había, pues, por supuesto, un proceso de lectura, o el que de pronto dejó de leer para solamente enfocarse en dejó de leer ficción para tratar de entender libros de ensayo. Entonces, somos muchos tipos de lectores. Y de la misma manera como mediadores, facilitadores, animadores, coordinadores, el nombre que a cada quien le quede mejor, de gente que acerca el libro, de la gente del libro, uno también tendría que preguntarse en este proceso como de profesionalización, ¿qué tipo de mediadores? ¿Qué tipo de facilitadores? Y a partir de ese ejercicio, si quieren, lo pueden hacer con una versión así muy sencilla, un FODA, qué fortalezas, debilidades y cosas así tenemos. Empezar a tratar de hacer como una cartografía, un mapa no astral, sino un mapa lector de qué herramientas y habilidades tengo, qué cosas me faltan, qué he visto en otros mediadores que me gusta cómo lo hacen y qué otras cosas he visto en otros que no me gusta. Y sobre eso ir planteando una serie de coordenadas del trabajo personal con la comunidad, pero a veces ni siquiera con la comunidad, es decir, con uno mismo. Todos, no hay que olvidar que
que si hay alguien que está en un proceso de transformación lectora de manera constante son los mediadores. Ellos tienen que tener como este registro de cómo están transformándose y cambiando. Cuando de pronto leen a Adam Chambers, ahorita que Leticia lo mencionó, bueno, qué cosas cambian. Cuando leen a Graciela Montes, qué cosas cambian, pero también cuando de pronto ofrecen una lectura y esta lectura resulta ser insuficiente porque por cualquier cosa y quienes lo escuchan o la escuchan no reaccionan como ella quiere, pues todo eso tiene que irse registrando. Creo que parte del ejercicio de la profesionalización tiene que ver con eso, con tomar nota muy bien de nuestros alcances como mediadores, ir registrándolos y también no olvidar nunca, es decir, tenía una maestra que ella era poeta, cuando era muy joven era poeta, pero un buen día descubrió la lingüística y, y empezó a dejar de leer poesía porque se empezó a entusiasmar más con el análisis de la oración, con los símbolos, con los sintagmas, con con todo lo que estudia la lingüística, de manera que alguna vez me dijo, Toño, es que yo era de los que escribía poesía y ahora ya no puedo porque cada que lanzo una palabra pienso cuál es el símbolo y su correspondencia con el resto de la oración. Y dice, y eso para mí, por supuesto, también es muy atractivo, pero ya no puedo escribir poesía, ahora solamente puedo analizarla. Entonces, a mí esa imagen me gusta mucho porque también ella no está negando todo lo que sabe, pero creo que un promotor, un mediador de lectura debería también no olvidar nunca cómo es que surgió su primer amor. Yo luego hago ese ejemplo bíblico que viene en el Apocalipsis de que creo que el apóstol Pablo o no, el apóstol Juan le dice a alguien que no olviden su primer amor. ¿Y cuál es su primer amor? Pues tal vez el momento en el cual compartió el libro por primera vez y eso nunca debería olvidarnos, pero no podemos dejar todo a la emoción. Es decir, sí tiene que haber una estrategia, tiene que haber una ideología sobre esto. Lamentablemente vivimos en un país que no se pone de acuerdo, que es la mediación. Tenemos un sinfín de organizaciones, de productos, de programas donde algunos dicen que importa más este tipo de mediación, otros dicen que importa más este otro, otros incluso la niegan por completo, dicen que lo que importa es hacer conejitos con los calcetines y leer en los teatrinos y está súper bien, pero necesitamos, realmente no existe, para empezar no existe un programa nacional de lectura, no existe desde hace muchos años, hay esfuerzos aislados y eso también como que no nos ayuda para darle seguimiento a muchos que apenas están empezando, que incluso ya pueden ser mediadores de lectura, promotores, pero todavía no se dan cuenta, pero ya lo están haciendo. Pero sí es importante que haya como una ruta a seguir. Leticia ha hablado del diplomado, a mí me parece que este diplomado, que supongo que te refieres al de salas de lectura, aunque por supuesto hay más diplomados, Fundaciones SEME tiene, IBI tiene, hay un montón de diplomados, pero en casi todos ellos sí se hace hincapié en que la mediación y la profesionalización tiene que ver con no solamente la emoción, sino también el pensar qué ocurre con esta emoción y cómo detonarla y cómo registrarla. Eh, pero es un problema como muy complejo. Yo lo que sugeriría a los mediadores de lectura o a los promotores de lectura que nos están viendo en este momento es que sí registren lo que hacen, sí se pregunten por qué lo están haciendo, sí tomen un apunte y tal vez también lancen los dados a la suerte a ver qué nueva estrategia pueden ocurrírsele. Y como dijo Leticia, acercarse a otros. Creo que también cuando hablamos de comunidad, también tenemos que hablar de la comunidad de promotores y de mediadores. Y qué es lo que se dice, y cuál es la actitud crítica que tiene, porque también a mí cuando me encontraba con grupos de personas que ya tenían mucho tiempo en la mediación y a los cuales, por ejemplo, el de la mediación les causaba mucho conflicto, como que estaban más acostumbrados a que lo importante era la lectura en voz alta. Y de pronto tenía generaciones en esos mismos grupos, personas muy jóvenes, estudiantes de letras, o cercanos al mundo del libro, y ellos traían como el chip justo en la mediación, y a veces era como un choque de trenes en esos grupos, porque unos, por supuesto, defendían lo que el otro proponía, o lo negaban. Así que tenemos que también aprender a dialogar entre nosotros como mediadores y como promotores, tomar decisiones. Algo que yo les decía siempre en los talleres en los que he impartido a grupos de promotores de lectura es que no existe ni una gran verdad, como decía Alan al principio, es decir, no hay muchas formas de mediar, pero sí lo que sí existe es que
al final tenemos que pensar como en la comunidad y también tenemos que pensar en nosotros, qué es cómo nos vamos transformando y registrar. Creo que la palabra clave aquí para hablar de profesionalización es registrar lo que hacemos, documentarlo, pensar en ello y siempre aceptar que no lo sabemos todo. Creo que eso es muy importante. Luego sí, como en todas las profesiones, también hay promotores de lectura que ya creen que lo saben todo y pues también es como muy, muy triste, ¿no? Ya te das de golpes y ya lo que haces es más bien que le regalas otro libro más y ya lo dejas ir. Muchas gracias, Toño. Corresponde ahora el turno a la compañera Ana Perrusquía. Ana, te escuchamos atentos, atentísimos. Ay, muchas gracias. Híjoles, pues creo que ya se tocaron los puntos más importantes. Yo concluiría diciendo que la fundamentación estaría en el otro, en salir de uno mismo y poder ver a quién tenemos enfrente para poder escuchar sus necesidades y pues trabajar de acuerdo a ello, ¿no? Es decir, creo que cualquiera que inicie un camino de profesionalización necesita que le simbren y necesita aceptar que entrará en esta crisis y esta crisis lo llevará a un mejor lugar, ¿no? Entonces, creo que por ahí se debe de comenzar un trabajo de profesionalización, como esta disposición por parte de uno a saber que pues se le van a mover los cimientos de aquello que creía que era la manera correcta de hacerlo. Muchas gracias, Ana. Y bueno, vamos a empezar la cuarta y última ronda, no sin antes agradecer infinitamente de verdad a todas las personas que están sintonizando el conversatorio. Hay aquí algunas preguntas que vamos a dejar para el final de la cuarta ronda. Algunas preguntas del público. Mientras leo algunos comentarios, dice Angélica Ambrosio, excelente, saludos desde Oaxaca. Eliana Pineda dice, exacto, buscar que nuestros sentidos tengan diversas oportunidades, riquísimos aportes. Leti, Natalie Nieto, bueno, Natalie también tiene otra pregunta, la vamos a mandar las preguntas al final de la ronda. Dice Adriano Ochoa, me gustaría tener el contacto de Leticia, por favor. Bueno, ahorita ya al final le vamos a dejar que Leti diga ahí cómo la encontramos en Facebook o cómo quiere que la encontremos. Ah, bueno, ella ya contestó, dice, claro que sí, mándame solicitud. Gracias, Leti. Irma Peña dice, los docentes somos promotores o mediadores de lectura. Creo que también es pregunta. Vamos a dejar la rondita de las 3 preguntas o 4 que están pendientes ahí en los comentarios para la última ronda y ahora para finalizar la última ronda, perdón. Y ahora sí, la cuarta y última ronda, el tema es, un mediador o una mediadora de lectura profesional debe pensar siempre en formación de lectores, es pregunta. Y el primer turno es para nuestra queridísima Leti Carrera. Perdón, Gude, me perdí. Repíteme la pregunta, por favor. Con gusto. Un mediador o mediadora de lectura profesional debe pensar siempre en formación de lectores, es la pregunta. Gracias. Bueno, aquí también lo único que voy a matizar. Antes, yo creo que sí debe ser como el objetivo general, pensar en formación de lectores, porque lo que creo que debemos apoyar a construir, y más por el país que somos, por la extensión, por los problemas, por todo lo que somos, que leer es como nadar. Yo creo que todos estamos obligados a que por lo menos si nos empujan a la alberca, alcancemos a chapotear para llegar a la orilla y no ahogarnos, ¿no? Así, mínimo. Entonces, yo creo que en ese sentido, los mediadores de lectura tendríamos que apoyar un poco las habilidades de lectoescritura,
en el sentido de hacer que nuestra comunidad por lo menos tenga las herramientas para afrontar un texto, porque vivimos en una comunidad, en una sociedad completamente alfabetizada. Entonces, mínimamente, por eso yo creo que sí debemos pensar que nuestro objetivo es la formación de lectores. Yo sé que aquí la diferencia es entre la habilidad y el hábito. Nuestro sueño como promotor, así romántico, es que todos lean y todos sean felices. No importa que no lean tus libros favoritos, pero que ellos tengan los suyos y este tipo de convivencia. Pero creo que eso sí es súper complicado y yo misma lo asumo. Hay personas que nunca van a leer por hábito, por gusto, por necesidad, porque no les gusta y es su derecho. Pero creo que sí estamos obligados a que tengan las herramientas mínimas para poder sobrevivir en una sociedad lectora o por lo menos alfabetizada, ¿no? Incluso a tomar un meme, un Twitter, un post en el Face y poder descifrar qué dice, ¿no? Y que la gente diga, no, pues es que leyó, pero pues no entendió y contestó una guarragasada y no hay conexión entre la pregunta y lo que dice. Entonces, son ese tipo de detalles que son sutiles, que aunque la gente no lo cree, cuando estos procesos de lectura que hacemos, lectura compartida, procesos lectores, la lectura en voz alta, la charla literaria, todos ellos nos dan procesos que aunque no se conviertan en los lectores del Quijote, sabemos que el día que lean un cuento van a descifrarlo. El día que lean un contrato van a entender a qué se están comprometiendo, porque la habilidad lectora está ahí. Como bibliotecóloga, sumo una reflexión. Para mí, además de todo el proceso precioso de fomento a la lectura y demás, necesitamos que hoy en día la ciudadanía, todos y cada uno de los que somos, en esta formación de lectores estemos muy fuertes para brincar a lo que ahorita la UNESCO nos invita a reflexionar de las alfabetizaciones mediáticas, informacionales y digitales. Todas las herramientas y las habilidades que necesitamos como seres humanos. Por eso yo sí creo la importancia de la formación de lectores, porque al fin y al cabo, más allá de la parte romántica, necesitamos la parte dura, la parte técnica, la parte académica, porque necesitamos que nuestros ciudadanos tengan más herramientas para una toma de decisiones. Por eso, sí, yo estoy de acuerdo con que sí tiene que estar, ¿no? Muy en el fondo, claro. Aquí también lo único que sí dejo en claro es que depende. Si vas a trabajar 2 horas con una comunidad, no va a pasar mucho. Pero si vas a trabajar mínimo 3, 6 meses con una comunidad, alguna semilla, algún reforzamiento de estas habilidades, claro que sí se puede trabajar, ¿no? Incluso lo digo abiertamente, trabajando desde el cuento. Ya si además tú como promotor de lectura metes textos informativos porque tienes 2 chavitos que, bueno, escuchan la palabra coches y empiezas también otro tipo de lectura, también se vale y también es necesario. Ya hasta aquí la voy a dejar. Muchas gracias, Leti. Vamos a escuchar ahora la participación de Antonio Ramos Revillas. Adelante, Toño. Sí, gracias. Bien, me parece que sí y no. Por supuesto, todo lo que dice Leti, estoy de acuerdo con ella, pero me parece que en el momento como íntimo del proceso de estar ante la comunidad con el libro, no todas las actividades tendrían que llevar directamente al proceso duro de la mediación. Debería haber, por supuesto, un proceso también de juego, un proceso de disfrute, un proceso de pregunta, un proceso de reflexionar sobre la historia propia y un proceso en el cual, ¿qué tanto reflexionar sobre la historia propia? Tal vez recordar una anécdota, compartir algún refrán y en algún momento, pues sí, una pregunta que te sacuda, que pero no debería ser como siempre ir directo al proceso duro de la mediación, sino a tal vez alguno de estos grados del disfrute y de compartir los libros, ¿no? A veces simplemente, por ejemplo, hace un momento antes de la transmisión que Leticia nos compartía sus libros, decía, mira, llegó tal libro. Ese ya es un proceso de mediación y de animación a la lectura, porque, por ejemplo, yo vi uno que le regalaron y dije, ay, lo tengo que comprar, o sea, quiero leerlo, nada más por ver la portada ya se me antojó. Entonces, sí debería estar como ahí presente de que la intención es formar lectores, y formar lectores por eso que dice Leticia, es decir, ese ideal en el cual tenemos un país que toma los libros y que se relaciona con ellos afectivamente, pero también puede tener un provecho
académico, intelectual, constructivo, conductual, a partir de la lectura del libro, pero también de un proceso de amor y de relación con los otros y de la capacidad de la imaginación. Ese es un ideal. Yo creo que ese ideal ocurre de maneras chuecas o mochas en todo el país, en todo el tiempo, porque todos estamos consumiendo historias siempre, pero a veces las consumimos de manera superficial o a veces ni siquiera discernimos sobre ellas por algo, la gran cantidad de fake news que hay en las redes sociales y que la gente consume. Por ejemplo, si vamos a, porque también cuando hablamos de lectura no estamos hablando solamente de lectura literaria. A mí me parece gravísimo que en esta situación de la pandemia y del COVID, la manera como la gente compartía noticias falsas, cómo salían estas historias de que si hacías gárgaras con limón y agua caliente ya no te iba a dar, o que tomaras demasiada agua porque el microbio se te iba a bajar, el virus se te iba a bajar y ya en el estómago moría a causa de los ácidos que lo componen. Entonces, sí, creo que hay que tener como bien claro que al hablar de la mediación es hablar de muchos grados de intervención, porque eso es una intervención, tal vez no nos gusta la palabra, pero sí hay, en el momento que le acercas el libro a otro, lo transformas y en el momento que te quedas a escucharlo, pues empiezas a dialogar con él y todo diálogo es un cambio, ¿no? Para todos, no solamente para el que lo propone, sino también no solamente para quien lo recibe, sino también para quien lo propone. Y deberíamos estar como muy claros de que no estamos siendo ingenuos o inocentes, sino que tenemos una visión política, porque también la lectura en nuestra sociedad es un acto político. Y el detalle es que la lectura es tantos adjetivos y los procesos de formación lectores no los podemos separar de la esfera solamente romántica de el otro y de la escucha y estar atentos, sino que se va componiendo de todos los elementos, pero hay que aprender cómo a discernir en qué grado y hacia qué línea lo voy haciendo. Pero creo que eso sería. Muchas gracias, Antonio. Y ahora escuchamos a Ana Perrusquía. Recordamos que el tema es: ¿un mediador o mediadora de lectura profesional debe pensar siempre en formación de lectores? Es la pregunta. Te escuchamos, Ana. Gracias. Pues yo creo que lo que está en el centro es formar a un lector crítico. Y creo que la definición de la lectura se ha ido ampliando muchísimo, afortunadamente, al grado que podemos leer el mundo. Los libros son un legado cultural que nos toca como mediadores o simplemente como herederos de esa cultura literaria, pasarle a las nuevas generaciones, y el hecho de mediar me parece que debe de hacerse desde enseñarles a tener una visión crítica, un punto de vista propio, cuestionarse aquello que tienen enfrente y sacar sus propias conclusiones. Formar lectores, pero lectores me parece cada vez más independientes, capaces de pensar por sí mismos, de cuestionar aquello que se les presenta. Creo que ya lo mencionaron ahorita Antonio y Betty. Y claro, porque la digitalización va a un ritmo que no conocemos, entonces de pronto nos sentimos corriendo detrás de ella, tratando de entender cómo poderle ayudar a las personas a leer aquello que la pantalla les pasa tan rápidamente enfrente y darles herramientas, y también no perder al libro en sí como objeto cultural, como una voz que viene desde siglos y siglos atrás y que podemos seguir escuchando. Pero al final me parece que esa formación lectora tiene que darse tiene que rendir frutos en un lector que pueda formar sus propias ideas. Ahí es donde me parece que siempre estamos en el filo para no solo pasarles nuestras ideas al respecto de algo, sino, insisto, darles el micrófono a los demás. Urge que les demos el micrófono a los demás y escuchemos a partir de la lectura qué les provocó, qué les causó, qué quieren decir, qué está allá de aquel lado, ¿no? Por eso creo que nos hicimos mediadores, para poder estimular esa llama y bueno, en el centro está la parte del respeto. Muchas gracias, Ana.
Bien, corresponde ahora el turno a Alan Aguilar Murrieta y aprovecho para recordarle la pregunta. ¿Un mediador de lectura profesional debe pensar siempre? Adelante, Alan. Ya, perdón, es que tenía problemas con la computadora. Bueno, yo creo que la labor central, esa es mi opinión muy particular, es mi opinión particular. Yo creo que la labor central de la mediación tiene que ver con problematizar en torno al libro. Con esto quiero decir que la labor de mediación en el centro lo que conlleva es provocar el diálogo. Si yo provoco el diálogo con el libro, no solamente me quedo en el disfrute o en el goce del libro, nada más pues o inmediatamente, sino que también provoco un diálogo a partir de esta lectura, del contacto con el libro, entonces creo que automáticamente se está generando lo que mencionaba Ana, que es la cuestión de la capacidad crítica, ¿no? La mirada crítica, la visión crítica que también ya han mencionado nuestros compañeros. Y creo que eso es lo fundamental, pues la labor de mediación tiene que ver desde mi perspectiva con provocar, generar diálogos más permanentes, más constantes, porque dialogar con aquello que se nos presenta a partir del diálogo, no, digo, a partir del libro, no hay que olvidar que los libros son discursos de muchas formas de ver el mundo, de muchas formas de nombrar el mundo, de muchas formas de ver la realidad, de sentir, de expresarla. Entonces, provocar diálogo con estos textos lo que hace es que introduce de entrada, introduce pues este contacto con la diversidad que nos compone como humanidad, esta diversidad que es tan importante para nutrirnos y para no quedarnos nada más en una sola perspectiva de mí mismo, del mundo, de mi comunidad, etcétera. Y al poder abrirme a la diversidad, entonces comienzo a dialogar con todas las formas de realidad que existen, con todas las formas de percibir la realidad que existen, y en ese sentido comienzo yo a crear mi propia perspectiva, mi propia voz, mi propia mirada. Entonces, en ese sentido, yo creo que más bien lo que hay que hacer, no hay una respuesta única en torno a esto, sino lo que hay que hacer es justamente problematizar. En ese sentido, yo diría que el objetivo también en la mediación no es el libro, sino creo que el objetivo es la palabra, apropiarnos de la palabra, ¿no? Poder tener una voz propia, poder expresarla, saber escuchar las otras voces propias, que eso se desarrolle en comunidad, que eso le ocurra a las personas que están en una comunidad lectora y que esa sea de alguna manera la propuesta o la metodología o la pedagogía del mediador. Y por supuesto que una vez que hemos nutrido de esta forma el ejercicio, el contacto con la palabra, es imposible que no terminemos aterrizando en los libros, ¿no? Yo creo que si se trata de activar la palabra y a partir de ahí generar diálogos, entonces, ¿cómo nos vamos a sustraer a toda esa cantidad maravillosa de discursos que existen en los libros, ¿no? Tanto para debatir con ellos, como para reafirmar, como para reencontrar, para descubrir, para etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí terminamos leyendo, pero creo que en un inicio el problema no es la lectura, sino el problema es la palabra, es apropiarnos de la palabra, tener una palabra propia, poder escuchar y recibir la palabra del otro y en ese sentido tener un discurso propio, saber expresarlo, poder expresarlo, atrevernos a expresarlo, ¿no? En ese sentido, repito, no creo que haya fórmulas para la mediación. Qué bueno que además hay muchos conceptos de lo que es mediar, porque creo que de eso se trata justamente, ¿no? Tiene que ver con lo que estoy diciendo, y creo que más bien lo que urge son espacios, esto que estamos haciendo un poco ahorita, ¿no? Pero de manera más constante y de manera más permanente. Creo que lo que realmente urgen son espacios donde estemos dialogando estas cosas, debatiendo estas cosas, y que la misma labor de mediación se convierta en eso, en una suerte de provocación
de ágoras, ¿no? En todos lados, en todas partes, en todas las comunidades, donde se pueda juntar la gente y pueda dialogar, pueda escuchar, pueda debatir, pueda preguntar, pueda responder. Creo que por ahí va el asunto, y en ese sentido, para mí eso sería la lectura, y para mí eso sería un lector, ¿no? Una persona que está nutrido de palabras, que tiene nutrida la palabra, que tiene una palabra propia, que sabe escuchar la palabra del otro, que sabe expresar su propia palabra, y obviamente que termina alimentándose de los libros, porque ahí es un universo maravilloso para alimentarnos. Pero creo que ahí está el meollo del ser lector desde mi perspectiva personal, insisto, ¿no? Y bueno, reafirmando lo que esto lleva a formar una mirada crítica, ¿no? Urgen personas críticas en este país y en todos lados. Entonces, bueno, ¿no? Coincido con los compañeros. Muchas gracias, Alan. Y bueno, antes de despedirnos, tenemos muchos comentarios y muchas preguntas ahí en nuestra página Querer Leer AC. Estoy segura que los invitados, las invitadas que tenemos el día de hoy en este conversatorio, les vamos a pedir de favor que asomen allí a los comentarios y ojalá puedan contestar, puedan retroalimentar. No vamos a hacer todas las preguntas, son varias, y para poder dar tiempo de un mensaje final a las personas que participan con nosotros, solamente voy a hacer una de las preguntas que está por aquí, y quien guste contestar, adelante con la respuesta. Nos dice Natalie Nieto: ¿qué consejos pueden ofrecer para aquellos docentes que quieren iniciar en profesionalización y o mediación? La pregunta es esa, y para quien quiera responder, adelante. Yo creo que lo primero sería que olvide todo lo que aprendió. Es decir, si quiere formarse como un mediador de lectura, como una mediadora, tendría que empezar a descreer de eso que cree que sabe sobre cómo transmitir los libros y la lectura desde un enfoque pedagógico. Cuando hablamos de la mediación de la lectura, por lo general este enfoque pedagógico está puesto desde otras coordenadas. Así que ese sería como un punto importante si quiere empezar. Olvidar lo que cree que sabe sobre compartir los libros y empezar a dejar que lo intuitivo, perdón, la guíe. Lo dice Penac y a mí me parece una frase maravillosa, que es: qué pedagógicos éramos cuando no queríamos enseñar a alguien, sino solamente que disfrutara. Entonces, esa frase, que por supuesto es una perífrasis, no está escrita tal cual, me parece genial. Es decir, ¿qué tanto enseñamos a la gente o le mostramos caminos cuando no es nuestra idea la pedagogía, sino simplemente de compartir y disfrutar? Ese sería como el punto de partida para alguien que tiene... yo he dado talleres en las normales y es luego muy complejo porque tú les das un taller sobre mediación, sobre hospitalidad, sobre juego, y llegan al aula y los maestros les dicen todo lo contrario, y es lo que tienen que aprender para poder pasar. Entonces, eso era como una lucha constante en el programa de Leer para la Vida que tenían las normales, que de nada servía llegar con un proyecto y un programa muy abierto, muy creativo, si de pronto estos mismos chicos seleccionados llegaban al aula y sus maestros les decían, no les decían tipo la letra con sangre entra, pero muy parecido a eso, ¿no? Entonces, allá había una duda y un choque que, bueno, pues los chicos quieren tener sus plazas cuando salgan de la normal, ¿no? Así que tenían que... Y además también el sistema no les permitía, o sea, me refiero a la CEP en general, no permite este tipo de espacios, porque de por sí la pasan todo el día tomando notas, sacando el trabajo, los tienen burocráticamente también demasiado saturados. Muy bien, muchas gracias. Y ahora sí, bueno, vamos a dar espacio para un mensaje final para nuestros invitados e invitadas. Iniciamos con Leti Carrera, te escuchamos.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en la transmisión. Mil gracias a Ana, a Alan y a Antonio por haber aceptado estar el día de hoy discutiendo y platicando sobre esto. Y lo único que yo tengo que decir es también escuchen y platiquen mucho con otros. Creo que esto de la comunidad de mediadores y preguntarle al otro qué hace y a ti qué te funciona y qué estás haciendo o qué libro estás leyendo o qué actividad, creo que es fundamental para seguir creciendo y mejorando nuestras propias prácticas. Creo que también imponer ideas con nosotros nos ayuda muchísimo y bueno, muchísimas gracias a Querer Leer. Muchas gracias, Leti, y escuchamos a la maestra Ana. Adelante. Pues agradezco profundamente esta invitación. De verdad, muchas gracias por tenerme aquí y escuchar estas ideas. Me sirve muchísimo compartir con otras personas que están desde sus propios rumbos haciendo esta labor incansable. Y pues a mí, con esta parte de la pregunta que hacían, lo único que quisiera mencionar es que me parece muy importante la empatía con el otro. Es un momento privilegiado el poder compartir la lectura con la otra persona y podemos, me parece, empatizar y saber que cada quien partirá sus realidades distintas, y lo digo sobre todo en el caso de niños y adolescentes que de pronto en casa no sabemos qué están viviendo y ya no nos toca, pero la lectura puede acompañarlos y puede pues desde darles apoyo, tranquilidad, ideas, acompañamiento, etcétera, ¿no? Entonces partimos como de este acto tan humano y sencillo que es empatizar. Gracias. Gracias, muchas gracias a ti, Ana, y maestro Alan, te escuchamos. Sí, bueno, pues yo también agradezco mucho la invitación. Como decía, creo que urgen espacios como estos de reflexión y de encuentro. Y pues nada más recordar que el mundo, las comunidades y el universo de los libros se visten de un mosaico tremendo y diverso de miradas y de voces, ¿no? Y que de eso se trata acercarnos al otro, ¿no? Aceptar la enorme diversidad, nutrirnos de la enorme diversidad y en ese sentido hacer cada vez más relaciones de orden horizontal, ¿no? Yo creo que es muy importante que podamos relacionarnos de manera horizontal, escuchar toda la diversidad de perspectivas que hay en el mundo, en la comunidad, en los libros, en el universo de los libros, y en este sentido desarrollar nuestra propia voz y no quedarnos tanto con esta lógica colonial, cultural, jerárquica, ¿no? De que solamente ciertas personalidades o ciertos personajes con ciertos títulos y ciertos grados son los únicos que tienen la voz y los que van a decir por dónde, sino creo que tenemos que transitar cada vez más hacia una sociedad que construya en colectivo, de manera crítica y empoderada, algo así. Muchísimas gracias, gracias. Y ahora sí, el maestro Antonio con su mensaje final, por favor. Agradecer de nuevo la invitación a este conversatorio, lo he disfrutado mucho, me voy con muchas enseñanzas y con muchas reflexiones de todo lo que han compartido tanto Ana como Alan como Leticia. Yo solamente diría tal vez lo que también como empecé un poco esta conversación, la lectura es maravillosa, pero no lo es todo. Es decir, no olviden que también es jugar, también es salir a tirar un balonazo a una portería vacía, también es ir a la playa, también es ir ver series, también es ver cine, también es disfrutar, estar en un edificio con ciertos espacios arquitectónicos. Es decir, todo el tiempo estamos leyendo, todo el tiempo estamos haciendo lecturas y tratando de conocernos. Así que amen los libros, pero ámenlo como en la medida proporcional de todas las cosas. Esa sería como mi última como reflexión, porque también luego un mundo con los demasiados libros también luego se vuelve, no sé, me parece que se vuelve un poco curiosamente callado, curiosamente sin estar en red, y para que el libro funcione tiene que estar en red con el resto de la vida.
Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Y antes de ceder el micrófono a Gamaliel, que nos hará el favor de despedir la transmisión, quiero agradecer de veras infinitamente a todas las personas que nos han sintonizado, agradecer especialmente a nuestras invitadas, a nuestros invitados, agradecer mucho a Leti, que nos sirvió como mediadora para justamente para poder concretar esta espectacular mesa. Pensaba yo mientras les escuchaba a todos que si hubiéramos querido hacer en la normalidad anterior a la pandemia un encuentro como este, ¿cómo hubiera sido? ¿Cuánto nos hubiera costado? ¿Cómo hubiera sido arreglar las agendas para que todo el mundo pudiéramos coincidir? ¿Lo habríamos hecho un sábado a las 6 de la tarde? Me pregunto yo, ¿no? Ahorita que es un horario, digamos, espectacular para hacer este tipo de encuentros. Son las cosas con las que tenemos que ir lidiando, pero agradecemos mucho que nuestra misión no se para aún en tiempos de pandemia, y no solo no se para, sino que encontramos alianzas como las voces que ustedes han escuchado el día de hoy, a quienes agradecemos mucho enriquecernos, abrirnos los ojos a estos nuevos horizontes en la mediación de lectura. Y ahora sí, mi nombre es Gudelia Delgado, soy secretaria de Comunicación Social de la Asociación Civil Querer Leer, y con muchísimo gusto les digo hasta la próxima. Muy bien. Gracias, Gude. Bien, reitero yo los agradecimientos a nombre de Querer Leer y el cuarto Comité Regional CONALMED UNESCO. Agradecemos infinitamente la presencia de las y los mediadores de lectura que nos aportaron de manera potente sus conocimientos, siempre basados en su quehacer cotidiano en este amplio campo que es la mediación lectoral. Ana, Leti, Alan, Antonio, muy agradecidos. Así también a nuestras amigas y amigos que nos acompañaron y nos acompañan siempre. Muchas gracias.